Recibí este llamado como un regalo donde a veces puedes ver el borde de un pequeño paquete, pero aún no ves todo el presente. Todavía estoy en el proceso de desenvolverlo, todavía estoy aprendiendo a apreciarlo. Quizás no lo esperaba, pero de alguna manera, en el fondo, lo sabía. Este llamado vino a mí desde las profundidades, recordándome que estoy rodeada de personas que están aquí como una bendición y que ahora estaba entrando en el horizonte. Me uní a ellos, a todos esos evangelistas, para ser testigo, para encarnar un espíritu de bendición. Así que hoy soy una evangelista, estoy en proceso de ser evangelista y presidenta de la Orden de los Evangelistas. También soy pastora del Concilio de Líderes de la Iglesia Mundial y compañera espiritual de la primera presidencia. Y aún sigo viviendo este llamado y todavía sigo aprendiendo de él. Confío en todos los evangelistas y en la Iglesia para continuar caminando juntos en este viaje. Mi camino en Comunidad de Cristo sucedió tanto naturalmente como por sorpresa. Por sorpresa porque nací en una familia amorosa, pero una que no tenía conexión con Comunidad de Cristo. Y naturalmente porque fui adoptada por padres que sí eran parte de Comunidad de Cristo. Como resultado, crecí en un entorno donde el servicio, la fe y la vida en la iglesia eran parte de la vida cotidiana. Así que soy parte de la iglesia tanto por familia como por compromiso personal, porque con el tiempo tuve que discernir mi propio camino. Surgió después de una conferencia mundial aquí cuando empecé a hacer preguntas. Me di cuenta de que éramos parte de algo mucho más grande que la Polinesia Francesa, que éramos parte de una familia mucho más grande. Y me pregunté, ¿en quién me estoy convirtiendo en este gran mundo? ¿Y qué hay de mi fe, de mi discipulado? Y empecé a tener tantas preguntas que despertaron algo en mí. En lugar de ser simplemente un miembro de la iglesia a través de mi familia, encontré mi propio camino. Así fue como llegué a ser miembro de esta iglesia y la viví plenamente gracias a la comunidad y al inmenso amor que comparte. En este mundo veo muchas paradojas. Por ejemplo, estamos más conectados que nunca y, sin embargo, también nos estamos volviendo cada vez más divididos. Veo que nos protegemos, pero al mismo tiempo nos hacemos daño. Así que es en este mundo cambiante con todas sus paradojas donde veo este desafío. Se trata de estar presente con las personas en todo tipo de situación, donde podamos crear un espacio para las relaciones y donde la gente pueda sentir y experimentar el amor de Dios. Y salir de nuestra zona de confort, creo, es uno de nuestros mayores desafíos. Hemos adoptado ciertas posturas o mantenemos un ministerio sólido. Sin embargo, el mundo se mueve en una dirección que a veces nos resulta misteriosa y debemos adaptarnos a todos estos cambios, a todos estos desafíos. Veo esto como una oportunidad. Hay tantos aspectos diferentes en el ministerio del evangelista y ahí es donde veo la oportunidad. Podemos estar presentes en todas partes y llevar el espíritu del amor de Dios, esa bendición. Creo que la esperanza está aquí y siempre estará aquí. Depende de nosotros encenderla, depende de nosotros compartirla. La esperanza está presente cuando elegimos amar en lugar de odiar. La esperanza está presente cuando elegimos alzar la voz en lugar de permanecer en silencio.
La esperanza está presente cuando elegimos ser valientes, hablar y actuar en un mundo que a menudo nos impulsa a hacer lo contrario. Nuestra misión es elevar esa esperanza, proclamarla, despertarla en la vida de las personas. Y con el poder del amor, el amor que viene de Dios, el amor que nuestra comunidad muestra una y otra vez, esa esperanza brilla. Ahora depende de cada uno de nosotros, no solo de los evangelistas, sino de cada uno de nosotros, ayudar a que esa esperanza brille en la vida de los demás. Así que les deseo toda la esperanza del mundo.